para el cordón e hilo macramé para los corazones. El primer paso es sacar una medida de 40 centímetros y según esta medida de 40 centímetros vamos a sacar un total de 32 hebras. Entonces el primer paso es sacar la medida de los 40 centímetros y a partir de ahí vamos a sacar un total de 32 hebras. ¿Sí? Entonces yo voy sacando, aquí están los 40 centímetros y según esa medida saco las 32 en total. Esto es para el cordón del llavero. Entonces voy sacando las 32. Y entonces cuando tenga las 32 vuelvo con ustedes para empezar a trenzar. Vamos a ocupar también por supuesto el pico del oro. Broche, pico de loro. Aquí está. Este es el que vamos a ocupar para hacer el llavero. Entonces seguimos sacando las 32 hebras en total. Bien, entonces tengo en total las 32 hebras de esta forma. Aún no he cortado. Vamos a cortar aquí al final. ¿Sí? Vamos a cortar aquí al final. Aquí. Este hilo que va a la madeja. Al ovillo de 100 gramos. Entonces cortamos y buscamos la parte donde no hay ningún corte. Mira, por ejemplo acá. Esta es la que vamos a dejar libre. Perdón. Esta es la que vamos a dejar libre. Vamos a buscar el extremo donde están todas las argollitas. Y lo que vamos a hacer, lo que vamos a proceder a realizar es cortar el otro extremo. O sea, yo me vengo hasta acá, hasta el final. Y ahí es donde voy a cortar. ¿Sí? Entonces yo me vengo hasta el final de las argollas. Y allí es donde vamos a proceder a cortar al final, ¿cierto? Entonces tomo mi tijera y corto perdón, a ver, cortamos acá, vuelvo y repito, esta la vamos a dejar libre, entonces aquí voy a sostener, me vengo hasta el final y allí es donde vamos a proceder a cortar. Necesito esto, que quede libre. Entonces ahora el siguiente paso es tomar el broche pico del oro, y por allí, por esta parte, vamos a pasar la mitad. Entonces tomo uno de los extremos de las hebras y las pasamos por toda la argollita, así. Aquí se me había quedado una, ya está. Entonces debo tomar así. Y vamos a dividir esto en 4. Tengo 32 hebras, entonces 32 dividido entre 4 da un total de 8 hebras por grupo. ¿Sí? Entonces vamos a dividir todo esto en, o sea, aquí vamos a tomar 2 y 2. Entonces yo con calma voy separando de esta forma, miren, entonces aquí ya tengo una separación. A ver, vamos a hacerlo con calma, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, miren, la separación. Ahí está. Entonces termino de dividir. Y para trenzar,
vamos a ayudarnos de una manija, como la que ustedes están viendo ahí al frente en sus pantallas. Vamos a utilizar esta manija para poder sostener, ¿sí? Para poder sostener el llavero. Entonces yo pongo la manija, entonces esto lo vamos a dividir, como les decía, en 4. Entonces me voy a ayudar de esa manija y vamos a dividir esto en 4. Aquí está la división ya lista y procedemos a trenzar. Entonces el primer paso es cruzarlas del centro, estas dos que estoy tocando, estas, las cruzo, ¿sí? Entre ellas. Luego, paso número 2, este y este, que son las de los extremos, las pasamos por debajo de estas dos. Y desde el comienzo empezamos a ajustar. La idea es que el trenzado quede bien hecho. Paso número 1, volvemos a repetir, estos dos pasan por debajo y estos dos pasan por debajo. Sostengo para evitar que el cordón se tuerza y repetimos las de los extremos, ¿cierto? Este y este pasan por debajo, este y este por debajo de estas dos, ¿sí? Estas dos por debajo de estas dos y la de los extremos nuevamente por debajo. La de los extremos, este y este, pasan por debajo. Este y este por debajo. Entonces continuamos de igual forma, la de los extremos, este y este, pasan por debajo de estas dos. Estos dos por debajo. Voy a enfocar un poquito hacia abajo de esta forma, ahí está. ¿Sí? Se ve mejor, ¿verdad? Ahí. Estos dos por debajo y este por debajo. Entonces los de los extremos, o sea este y este, van por debajo de estos dos. Por debajo. ¿Sí ven? Ahora este con este por debajo. Seguimos de igual forma. Estos dos por debajo. Y estos dos por debajo de estos dos. Vuelvo y repito, este y este, los que están afuera, estos que están afuera van a pasar por debajo de estos dos. Ahora estos quedan por fuera, entonces pasan por debajo de estos dos que están abiertos, pasan por debajo, miren, por debajo, cruzando. ¿Sí? Seguimos nuevamente estos dos por debajo y estos dos por debajo. Estos dos cruzan y estos dos cruzan por debajo de estos dos. Entonces, para no hacer tan largo el video, vamos a continuar hasta el final repitiendo los mismos pasos, ¿sí? Son exactamente 2 pasos, entonces siempre se trenzan los que están por fuera, es este y este que están por fuera, que están al extremo, pasan y se cruzan entre ellos. Siempre los que están por fuera. Miren, los que están por fuera cruzan entre ellos por debajo. Estos dos pasan por debajo y estos dos por debajo. Entonces ya, para no hacer tan extenso el video, como les había dicho, vamos a continuar y nos vemos al final. Simplemente sigan trenzando
para explicarles el siguiente paso. Vengo entonces con ustedes. Bien, entonces aquí yo llevo el trenzado bastante avanzado, igual les voy a recordar nuevamente. Ustedes pueden repetir el video una y otra vez para poder entenderlo. Esa es la ventaja de YouTube, que usted puede retroceder el video las veces que sea necesario para poder entender el trenzado. Entonces aquí tengo los 4 madejas, ¿sí? O los 4 cabos. Siempre son los de los extremos. No, eso es lo que no pueden olvidar. Eso es lo que no pueden olvidar. Siempre se trabaja con los de los extremos, no más. Y estos quedan quietos porque por ahí van a pasar estos dos. Usted simplemente cruza los de los extremos. Ahora, como les decía, los de los extremos nuevamente, y estos quedan quietos. ¿Sí ven? Los de los extremos. Eso es todo lo que ustedes deben recordar. Los de los extremos cruzan por debajo. Y es cuestión de práctica, por supuesto. Más adelante ustedes se van a dar cuenta que pues esto es muy fácil. Y lo hacen rápido, ¿sí? En menos de 5 minutos trenzan. Miren, ¿sí ven? Qué rápido. Solamente teniendo en cuenta que se cruzan los de los extremos. Este y este pasan por debajo de estos dos. Los de los extremos, miren, por debajo de estos dos. Bueno, entonces venimos para empezar a hacer el llavero. Entonces continuamos trenzando hasta el final. Bien, una vez hecho el cordón, miren, del largo deseado, aquí está el cordoncito totalmente redondo. Al final debemos hacer un nudito provisional. Entonces yo simplemente separo, mantengo la posición de dos grupos con dos grupos y hago un nudo, pero no muy fuerte. Es un nudo provisional, de tal forma que sea sencillo de desatar. Sí, así está, un nudito no muy fuerte. Entonces vamos a proceder a tejer lo que es el corazón. Para ello vamos a ocupar el hilo macramé y vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces vamos a hacer anillo mágico de 6 puntos bajos. Voy a ocupar un marcador de puntos también para poder ir contando. Y voy a ocupar la aguja de 2 milímetros, ¿sí? Voy a empezar haciendo el anillo mágico de 6 puntos bajos. Hacemos anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Cerramos el anillo mágico, o el aro deslizado también se le conoce a este comienzo, aro deslizado, y hacemos la vuelta número 2. Entonces sería aumento en cada uno de los puntos, ¿sí? Vuelta número 2, aumento en cada uno de los puntos. Hacemos el primero y ese lo marcamos. Entonces saco el marcador y marco ese punto. ¿Sí? Entonces en el mismo punto donde hicimos ese vamos a tejer otro. Y en cada uno de los puntos voy a aumentar, ¿sí?
Entonces al final debo tener un total de 12 puntos bajos. Aquí no estoy tejiendo en falso punto X, sino en B. Estoy tejiendo el punto bajo, pero en B. ¿Sí? Entonces al final tengo un total de 12 puntos bajos. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a tejer dos vueltas de 12 puntos bajos. Entonces sería la vuelta 3 y la vuelta 4. Vamos a tejer un total de... Vamos a hacer, vamos a hacer dos vueltas de punto sobre punto, ¿sí? Entonces vamos a tejer punto sobre punto. Vuelta 3. Marcamos este punto. Pero en la parte del cuerpo del punto, o sea, así. No encima de la cadeneta, sino ahí. Y ya inmediatamente la pieza empieza a encocarse. Sí, esa es la idea, que el tejido se encoque. Vuelta 3, vamos terminando. Y vuelta 4. Vuelta 4, vamos a hacer igual. Punto sobre punto. Entonces la vuelta 4 también es de 12 puntos. Estamos trabajando en espiral sin cerrar filas. Estoy trabajando en espiral sin cerrar con punto deslizado. No estamos cerrando. Simplemente se trabajan vueltas continuas. Aquí está. ¿Ya? Tenemos entonces la primer pieza del corazón. Entonces voy a dejar una hebra no muy larga. Cortamos aquí a unos 10 centímetros aprox. Estiramos este hilo, sacamos, quitamos o bueno, retiramos el marcador de puntos, enhebramos y esta primer pieza hay que rematarla, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta dónde termina el tejido. Entonces vamos a saltarnos el primer punto, pasamos al siguiente y retrocedemos a este punto, al último punto que hemos tejido y ingresamos. Ahí está, ¿sí ven? Formamos una especie como de cadenita, un tejido seguido, continuo. Y dentro del tejido vamos a hacer un nudo de atraque. Un nudo para atracar el hilo, evitar que el tejido se nos suelte. Ahí está. Entonces debemos tejer otra pieza exactamente igual, vamos a hacerlo. Estos hilos los voy a aprovechar para usarlos como relleno. Entonces nuevamente vamos a hacer la siguiente pieza con la misma cantidad de puntos y puntos de inicio y puntos de final. Entonces anillo mágico de 6 puntos bajos hacemos. Anillo mágico de 6 puntos bajos.
ajustamos, ¿verdad? Y vuelta número 2, 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos. Vuelta número 2, vamos a aumentar en cada uno de los puntos. Y el primer punto, recuerden marcarlo. El primer punto de la vuelta 2, marcarlo. Entonces, en ese mismo punto hacemos un aumento. Miren, vamos llegando al final, donde debemos, bueno, vamos a parar aquí justamente en este último punto que me queda, miren. Ahí tejemos también otro aumento. Y al final tenemos un total de 12 puntos bajos. ¿Sí? Bueno, la idea del corazón es que quede no muy grande, ¿sí? Este lo estamos haciendo de 24 puntos en total, o sea, 12 y 12. La idea es que el corazón no quede muy grande porque precisamente lo voy a ocupar para llavero. Si usted quiere que el corazón quede un poquito más grande, entonces las piezas van a ser de 18 y 18, o sea, 36. Pero como estoy utilizando macramé, entonces considero que apenas es con 12 y 12. Vuelta número 3 y vuelta número 4 vamos a tejer punto sobre punto. Entonces hacemos aquí el primer punto de la vuelta número 3, lo marcamos. Y tejemos 2 vueltas exactamente de punto sobre punto para darle la forma de encocamiento. Bueno, de levante, pues, levante. Para que el tejido levante. Aquí vamos terminando la fila número 4. Y pasamos directamente a la fila número 5 sin cerrar. Aquí no estamos cerrando con punto deslizado. Solamente seguimos. Esto es un estilo espiral. Bueno, entonces tenemos las dos vueltas, 4 y 5 terminadas. Vamos a cortar este hilo, el que va a la madeja, al ovillo de 100 gramos. Estiramos. Quito el marcador. Y rematamos. Vamos a cerrar este tejido con este mismo hilo. Vamos a dejar el punto que sigue, el primero, nos saltamos y pasamos a este, al segundo. Con este cierre formamos una cadeneta encima y regresamos a este mismo punto, al último punto que hemos hecho, y cerramos. Mire, procuro que tenga la misma distancia o el mismo tamaño que los otros puntos. Este hilo lo vamos a cerrar, lo vamos a anudar en la parte interna de la pieza. Le damos simplemente una vuelta a la aguja y formamos ese nudito de atraque. Dejamos ahí y esto lo pasamos a la parte interna y tenemos las dos piezas
terminadas. La misma cantidad de puntos y la misma cantidad de vueltas. Así deben quedar. Ahora vamos a tomar nuestro cordón. Bueno, vamos a hacer la unión. Entonces tomamos el mismo color y hacemos un nudo deslizado. Hacemos el nudo deslizado. Como cuando vamos a empezar a hacer una cadeneta. Y tenemos el nudito deslizado. Procura que no quede tan pegadito al crochet. Sí, procura que no quede tan pegadito al crochet. Entonces tomamos las dos piezas. Vamos a tomar un punto de la primera pieza y el otro punto de la otra pieza. Solo un punto. El crochet atraviesa las dos piezas de forma horizontal. ¿Sí ven? Solo un puntico. Tomamos el nudo deslizado y precisamente lo pasamos por esos dos puntos. ¿Sí ve? Atraviesa las dos piezas y subimos con una cadena. Y ese representa el primer punto, ¿sí? Esa cadenita que hicimos representa un punto. Yo lo voy a tomar como un punto. Marcamos. Marcamos ese punto. Y vamos tejiendo alrededor de esta pieza, de este, punto sobre punto. Entonces voy haciendo puntos bajos, voy a ir tejiendo puntos bajos alrededor de esta pieza, serían 3 puntos, el de la unión y 2 más, entonces llevo 3 puntos, ahí están, son 18, perdón, son 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿cierto? Justamente en esta parte es donde vamos a poner el cordón. Déjenme, yo corto estas hebras, siento que no es necesario tenerlas. Las corto, voy a cortarlas. Estas hebritas son las que quedaron del anillo mágico, entonces las pasamos, y las del cierre, entonces eso queda por dentro. Justamente después de haber realizado los 12 puntos, vamos a tomar nuestro cordón. Bueno, aquí voy a retroceder porque este punto puedo tomarlo completo, ¿sí? Desde abajo, así. Para evitar que se me formen esos orificios. Mira, queda mucho mejor. Tomando este punto completo, así. ¿Ya? Aquí tenemos entonces los 12 puntos de esta pieza. Y tomamos el cordón. Entonces, es muy importante que esta hebra quede hacia adelante. Tomamos el cordón ya trenzado previamente. Es muy importante tener listo el cordón antes de hacer este paso. Y pasamos entonces al otro lado. Miramos. Entonces nos toca aquí, ¿cierto? Este puntico, porque este fue de la unión, entonces toca ahí en este. Entonces ahí vamos a hacer un punto bajo. Apretadito, eso sí, es muy importante que quede apretado. Y seguimos tejiendo a este lado nuevamente 12 puntos, van 2,
van 3, 4, y entonces el cordoncito queda en el centro. ¿Sí? Entonces esta vendría siendo la primera vuelta, la vuelta de unión, ¿sí? Vuelta número 1 de unión. Mira, aquí me falta también, entonces seguimos hasta el final, ¿ya? Miren, aquí hemos llegado. Entonces llevo 11 puntos. ¿Qué pasa? El último punto lo vamos a hacer precisamente aquí en este espacio, mire. Ahí vamos a hacer el último punto, el número 12. Antes de llegar al marcador hacemos otro punto porque son en total 12 y 12, 24. Tenemos entonces la vuelta número 1 de unión realizada. Vuelta número 2. Pasamos a tejer los mismos 24 puntos. Entonces procedemos a elaborar los 24 puntos. Aquí va el primer punto, entonces lo tejo. Y con el marcador o con el candado marcamos. Ahí vamos a marcar la vuelta, el primer punto de la vuelta número 2, donde vamos a tejer un total de 24 puntos. Y el cordón ya queda instalado, miren, queda en todo el centro del llavero. Aquí debemos procurar que los punticos queden cerraditos, ¿sí? Porque estas piezas van a ir rellenas, vamos a rellenar con fibra sintética. Entonces vuelta número 2, 24 puntos en total. Debemos poner mucho cuidado para no saltarnos un punto, porque si nos saltamos un punto entonces estaríamos dañando el diseño, el patrón. ¿Sí ven? Entonces así va quedando el corazón. Entonces terminamos la vuelta número 2, 24 puntos. Vuelta número 3. Seguimos con, ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Vuelta número 3. Tejemos 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Entonces aquí me voy al primer punto, lo hago, se teje y se marca. Entonces serían 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Entonces los 2 puntos bajos. ¿Y cómo se hace la disminución? Simplemente tomando 2 puntos, solamente la hebra que está mirando hacia adelante, la que está enfrente de nosotros, 1 y 2 puntos. Se toma la primera hebra del primer punto y la primera hebra del segundo punto. Y hacemos la disminución. Entonces esta secuencia de 2 puntos, disminución, se repite en el contorno. Disminución. Así. 2 puntos bajos, 1. Como les decía, hay que apretar un poquito el punto para que no quede abierta la puntada. 2. Disminución. Disminución.
Y al final me deben salir un total de 18 puntos bajos. Al final debo terminar con un total de 18 puntos bajos. Disminución. Sí, ahí está. Mire cómo va quedando de bonito el llaverito. Entonces ahí tenemos un total de 18 puntos bajos. Bien, entonces para la unión de las piezas vamos a proceder a tomar un punto de ambas piezas, no más un punto, ¿sí? Entonces esta la tomamos de esta forma y esta la tomamos hacia adentro, ¿sí? Así. Ahí están los dos puntos tomados. Y ahora con el color verde, con el mismo color verde, entonces voy a hacer un nudo deslizado. Voy a hacer un nudo deslizado. Procedemos a pasar las dos piezas. De esta forma. Y atravesamos esas dos piezas. De esta forma. ¿Sí? Y subimos con una cadena. Vamos a levantar una cadena. Ese punto o esa cadena que hicimos para levantar. Esa cadenita que hicimos para levantar, esa, ahí se ve claramente, la vamos a marcar. Voy a volverlo a repetir. Vamos a volverlo a repetir. Hacemos un nudo deslizado. Hacemos un nudo deslizado. Y tomamos los dos puntitos. Un punto de esta pieza y un punto de esta. Tomamos el punto deslizado y lo pasamos, cruzamos. Atravesamos ambas piezas. Así. Subo con una cadena. Y al momento esa vendría siendo, entonces ahí sería el primer punto. Justamente donde hice la cadena, la voy a marcar para saber cuál es el primer punto. Ese es el punto de unión, ¿cierto? Entonces lo debo marcar e inmediatamente me vengo a tejer a este lado 12 puntos. Este vendría siendo el segundo punto porque el punto de unión cuenta también. Entonces serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y uno más para 12, ¿cierto? 12. Entonces tenemos los 12 puntos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el cordón ya hecho, previamente el cordón trenzado. Es muy importante que al momento de colocar el cordón, vamos a poner esta hebra mirando hacia nosotros. El hilo debe quedar hacia el frente. El cordón debe quedar mirando hacia abajo. O esta parte, el broche pico del oro, debe quedar mirando hacia abajo. ¿Sí? No debe quedar hacia arriba. No, debe quedar hacia abajo. El broche debe quedar mirando hacia abajo. Entonces ponemos encima, justo ahí. Ya usted elige a más o menos qué distancia quiere. Si lo quiere bien arriba o hacia abajo. Yo lo pongo normalmente a una distancia entre 7 u 8 centímetros.
Ahí pongo el cordón encima y el hilo debe estar encima, precisamente encima del cordón. Entonces voy a poner, ahora voy a tejer, voy a pasar al siguiente punto, abro aquí y miro dónde debo tejer. Entonces debo tejer aquí. Ahí vamos a realizar el primer punto bajo. Apretadito, eso sí debe quedar muy apretado la unión. Vuelvo y repito, entonces vamos a poner el cordón encima, el broche, el hilo debe quedar mirando hacia nosotros. Sí, miren, el hilo debe quedar hacia nosotros. El broche debe mirar hacia abajo. Este broche debe quedar mirando hacia abajo. Lo ponemos encima. Y ahora paso directamente al siguiente punto de este lado y tejemos el primer punto bajo, pero apretadito. Debe quedar apretado. Ahí está. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, miren, 11 y uno más. ¿Dónde vamos a hacer el punto número 12? Aquí. Antes de la marca, miren, antes del punto de marca hay otra hebrita, esta, y ahí vamos a plantar el punto número 12. Ahí está plantado entonces el punto número 12. Y esta vuelta que acabamos de hacer cuenta como vuelta número 1. Es la vuelta número 1. Vuelta número 2. Vamos a tejer un total de 24 puntos bajos. Porque recuerden, tenemos 12 y 12. Son 24 puntos bajos. Procura que el punto de unión siempre quede apretado para evitar que se formen orificios en el tejido. Entonces sería 1. Y precisamente ese punto nuevamente se marca. Punto número 1 de la vuelta 2 se marca. Y hacemos 24 puntos en total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ya? 12. Entonces seguimos tejiendo hacia este lado. Aquí está el otro puntito. Muy importante abrir bien su tejido. Y aquí está el otro puntito. Miren, ahí lo estoy señalando con el dedo. No lo podemos saltar porque de lo contrario estaríamos dañando el patrón, distorsionando el diseño. Entonces siempre deben tejer todos los puntos que se les presente. En nuestro caso son 24. Esta es la vuelta número 2. Pueden ir anotando el patrón en un papel, en una libreta, en la tablet, donde puedan, computador. Pueden anotar el patrón para que usted lo tenga a la mano y pueda utilizarlo en los proyectos que usted tenga en mente. Vuelta número 2 totalmente terminada, 24 puntos en total. Vuelta número 3, empezamos a disminuir, ¿sí? Le vamos a empezar a dar forma a nuestro corazón. Y por esta razón les decía que el broche debe quedar mirando hacia abajo, para que el corazón quede derechito. Ese es un detalle muy importante, porque si usted pone las piezas como sea, como caiga, no le va a salir el corazón.
Broche siempre mirando hacia abajo al momento de unir. Vuelta número 3. Vamos a tejer una secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Vuelta número 2. Tejemos 2 puntos bajos. Ese primer punto se marca. Vuelta número 3. 2 puntos bajos y recordemos la disminución. ¿Cómo se hace? Siempre tomando solamente la hebra que está mirando hacia el frente. La pestaña es una pestaña. De un punto y la pestaña del siguiente punto. Y los tejemos juntos. Esta es una disminución invisible. Entonces seguimos 2 puntos bajos. Nuevamente la disminución sobre 2 puntos. Se toma el primer punto, la primera pestaña y la siguiente pestaña del otro punto. Ahí les estoy mostrando en cámara para que puedan hacerlo. Disminución. Esta disminución aplica para los amigurumis. 2 puntos, disminución. Debemos tener a la mano también nuestro relleno o nuestra fibra sintética. Pero bueno, sé que muchos no tienen la fibra, entonces ¿qué van a hacer? Vamos a ocupar también, podemos ocupar sobrantes de hilo. Aquí están los 2 puntos, aquí la disminución debe quedar apretadita. Dos puntos. Y termino con la disminución. Ahí está, disminución, ¿sí? Entonces al final debo tener un total de 18 puntos bajos. Miren qué hermoso va quedando el corazón. Ahí ya se va viendo la forma. Justo lo que nosotros necesitábamos, que la forma se viera. ¿Sí? Vuelta número 4. Vuelta número 4, vamos a tejer un total de 18 puntos bajos. Vuelta número 4, tejemos 18 puntos bajos. En esta vuelta no hay disminución, simplemente tejen 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17 y 18 puntos bajos, ¿va? Fila número 4. 18 puntos bajos. Miren, ahora ¿qué vamos a hacer? Antes de continuar, vamos a hacer un nudo en la parte interna. Este nudo es muy importante hacerlo para evitar que el corazón caiga o se mueva de su lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Un nudo sencillo. Miren, de la siguiente manera. Yo simplemente envuelvo de esta forma. Y hago que este nudo quede en la parte, bueno, subo. ¿Sí? Así. Y ese nudo evita que el tejido se suelte o que el corazón caiga. Miren, entonces usted lo pone ahí y ya queda el corazoncito asegurado. ¿Sí ven? Ese nudo queda en la parte interna, no se va a notar en absoluto, nada. Queda ahí,
ajusto y procedemos a rellenar. En el espacio que queda o en el orificio que queda vamos a tomar relleno, fibra sintética, miren este, y vamos a rellenar por estos lados. Les recuerdo que esto es simplemente un ejemplo, o sea, aquí no lo estoy haciendo, este corazón puede ser rojo, ¿sí? Rojo, el color de su preferencia. Aquí lo estamos haciendo como ejemplo. Ya usted elige en qué color lo quiere hacer. Son los mismos pasos, no cambia nada, simplemente usted elige otro color y ya. El rojo, si lo quiere hacer en rojo, rosado a lo mejor, en azul. O puede jugar con la gama de colores, por ejemplo, puedes hacer un corazón rojo, un corazón verde y un corazón azul. Ya eso depende de los gustos de cada uno. Yo acá simplemente les estoy enseñando a hacer lo que es el corazón. Ya, mire qué lindo va quedando. Entonces ahí con el relleno va mejorando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer entonces la secuencia número 5 o la fila número 5. La secuencia de la fila número 5 es la siguiente. Vamos a tejer un punto bajo y una disminución por 6 veces. Entonces quito la marca y empezamos con la vuelta número 5. Un punto bajo, nuevamente marcamos ese punto bajo de la vuelta número 5, el primer punto, y hacemos disminución. Seguimos un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Un punto bajo. ¿Sí ven cómo va quedando? Ahí vamos a poner más fibra ahí para que quede el corazoncito bien distribuido. Te hacemos disminución, punto bajo, disminución, punto bajo, y al final nos deben quedar la disminución, miren los dos puntos para disminuir, y al final nos deben salir un total de 12 puntos bajos, ahí está. Vuelta número 6, quitamos la marca y hacemos un total de 12 puntos bajos, o sea, es una vuelta sin disminución. Vuelta número 6, 12 puntos bajos. Va 1, van 2. Vuelta número 6, un total de 12 puntos bajos, 3. Van 4. Van 5. Y así sucesivamente hasta el final los mismos 12 puntos. Traten de que el punto quede apretadito, ¿sí? Para que la fibra no se vea por la parte externa o por el derecho del tejido. Ya vamos terminando este primer corazón. Son 3 corazones los que debemos hacer o la cantidad de corazones que usted quiera.
Si solamente quiere uno, pues lo deja ahí. Y si no, pues simplemente con los mismos pasos, teniendo en cuenta que el broche siempre debe quedar mirando hacia abajo al momento de realizar la unión del corazón, para que el corazón salga derecho. Porque si usted pone el broche, el tejido, el broche de cualquier manera, te va a quedar el corazón invertido. Aunque también podría ser una opción. Por ejemplo, puedes hacer un corazón hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Ahí tenemos entonces la vuelta número 6 y vamos a realizar entonces la última vuelta de disminución. Aquí todavía puedo meter más relleno. Miren qué bonito va quedando. Voy a poner un poquito más de fibra en la parte interna. Ya saben que vamos a seguir con los tutoriales en YouTube, por supuesto. Este video lo tenía pendiente también para ustedes, ya que me lo han estado pidiendo muchísimo, cómo hacer el llavero de corazones. Entonces ahí está. Ahí se los estoy completico. Se los estoy enseñando de forma con paciencia, como nos gusta. Ya. Y entonces la última vuelta, es decir, la fila número 7, vamos a tejer 6 disminuciones seguidas, ¿sí? Última fila de la unión, vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces hacemos una. Si usted quiere, marca ese punto. Esa es la primera disminución, entonces marcamos. Vuelta número 7. Hacemos 2 disminuciones. Tres disminuciones. Cuatro disminuciones. Quinta disminución. Y sexta disminución. Ya, ahí están las 6 disminuciones de la vuelta número 7. Cortamos el hilo, dejamos aproximadamente unos 10 centímetros, no es mucho. Ahora nos vamos a ayudar de nuestra aguja, vamos a estirar este punto, lo estiramos, quitamos la marca y vamos a tomar entonces nuestro hilo y aguja. Y vamos a ir pasando por cada uno de los puntos para cerrar. Tiramos de a poquito. Conforme vas pasando la aguja por cada uno de los puntos vas a ir tirando. Vamos a ir ajustando, ¿cierto? Y aquí hacemos un remate. Simplemente, miren, hacemos en esta última hebrita, digámoslo así, después de haber pasado por cada uno de los puntos, ingresamos la aguja, le damos una vuelta, ¿sí? Y hacemos que este tejido, este nudito, este hilo, lo pasamos o lo perdemos en la parte interna. Es muy importante no agarrar las hebras del cordón, ¿sí? Es muy importante no agarrar las hebras del cordón, evitarlo en lo posible, tocar esas hebras. Y ingresamos el hilo hacia la parte, lo pasamos hacia la parte interna. Y hemos terminado entonces nuestro primer corazoncito. Nosotros lo pellizcamos un poco para darle la forma. Miren qué hermosura, mira. Ahí está nuestro primer corazón totalmente realizado. Entonces, este hilo lo cortamos. ¿Sí? Y así queda el corazón. Entonces vamos a hacer 2 corazones más en caída.
Y entonces vengo con ustedes para que vean el resultado. Bueno chicos, entonces aquí estamos nuevamente porque vamos a hacer el siguiente corazón. Para ello, recordemos lo que les había mencionado anteriormente con el primer corazón y es el tema del broche, ¿sí? Hago mucho énfasis en esto ya que es algo que nos puede pasar, podemos olvidarlo. Entonces el broche siempre tiene que estar mirando hacia abajo, ¿sí? Así, para poder hacer la unión del corazón. Entonces, vamos a tomar el hilo verde y vamos a continuar con un nudo deslizado, ¿sí? Un nudo deslizado. Apretadito, ¿sí? No, no ajustado el crochet, sino apretadito el nudito, ¿sí? Para evitar que se desarme. Entonces tomamos las dos piezas y vamos a tomar un punto de ambas piezas, cualquiera. Puede ser este y uno de acá, así. Siempre respetando la misma forma de tomarlos. Tomamos el nudo deslizado y atravesamos esas dos piezas. Mire, así, así. Atravieso esta pieza y atravieso esta otra pieza, ¿sí? Y subimos con una cadeneta, ¿sí? Ese punto o esa cadena que hicimos al levantar representa nuestro primer punto o punto de unión. Por lo tanto, lo vamos a marcar. Ahí está. Y voy a tejer ahora hacia este lado. Este es el primer punto, el punto que hemos marcado. Ahí está. Entonces voy a tejerlo aquí. En total 12 puntos contando este. Sería 1, serían 2, 3, 4, 5, 6. Este sí lo tomamos completito desde abajo porque este es el punto del remate que hicimos al momento de terminar la pieza, entonces hay que tomarlo desde abajo. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la vuelta número 1. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí están los 12 puntos de la primera pieza. Entonces nuevamente esto lo llevamos hacia adelante porque vamos a poner el cordón y debe ir encima. El cordón debe ir encima, así. Y el hilo también debe quedar mirando hacia este lado. Y el broche, les recuerdo, debe quedar hacia abajo, miren, hacia acá. Entonces usted ya elige a qué distancia quiere poner el corazón. Y aquí entonces saltamos a la siguiente pieza. Justo en este punto. No puede ser aquí porque aquí hicimos la unión, ¿cierto? Entonces debe ser en el siguiente punto. ¿Sí? Abro y aquí. Debo saltar justamente a este punto. Y allí vamos a realizar un punto bajo pero ajustado. Lo más ajustado posible. ¿Sí? Y entonces hemos puesto el siguiente corazón. Hacemos 12 puntos a este lado. 2, 3. Aquí recuerden cómo está, este es el punto de unión o el del remate de la pieza, entonces hay que agarrarlo no así, sino completico, desde abajo, para evitar que se nos formen orificios en el tejido. Aquí van 4 puntos, son 12 en total, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el punto de unión, el número 12, lo vamos a hacer justo en esta, antes del marcador, miren, hay una rayita, ahí, vuelvo y repito, justo antes del marcador,
hay un puntico mírenlo, ahí lo estoy señalando entre los dedos. Ese lo vamos a tejer también para hacer el número 12. Vuelta número 1 totalmente terminada. Pasamos a la vuelta número 2 donde vamos a tejer un total de 24 puntos bajos. Vuelta número 2, 24 puntos bajos. Aquí tejemos el primer punto, está un poquito apretadito, pero hay que buscarlo. Abrimos y lo tejemos. Ya esta vuelta es mucho más sencilla porque ya es una vuelta, afloja un poquito el tejido, ¿sí? Entonces hacemos dos vueltas, la segunda vuelta, perdón, de 24 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, aquí va otro punto, 13, 14, miren cómo va quedando de bonito el segundo corazón, 19, van 20, 21, 22, 23 y 24. ¿Sí? Vuelta número 2 totalmente terminada. Pasamos a la fila número 3. Quitamos el seguro o el candadito. Y hacemos 2 puntos bajos y una disminución. Vuelta número 3. Tejemos 2 puntos bajos. El primero, como siempre, se debe marcar, ya que estamos trabajando en vuelta espiral o caracol. 2 puntos, disminución. ¿Sí? Y esto se repite en el contorno, 2 puntos bajos y disminución. ¿Sí? Vuelta número 3, 2 puntos bajos y disminución. Y al final nos deben quedar un total de 18 puntos bajos. Bien, vamos llegando al final de la ronda número 3, donde estamos haciendo 2 puntos bajos y disminución. Entonces aquí termino con la disminución. Vuelta número 3, nos quedan un total de 18 puntos. ¿Sí? Y vuelta número 4 vamos a hacer entonces igual los mismos 18 puntos. Vuelta número 4, tejemos punto sobre punto, o sea 18. Marcamos encima de la cadena. Entonces vuelta número 4, 18 puntos bajos. Bien, entonces terminamos en la vuelta número 4 con 18 puntos bajos. Voy a aprovechar para hacer el nudito. Bueno, vamos a rellenar primero que todo lo que llevamos hasta la fila número 4. ¿Qué debemos rellenar? Voy a subirlo un poquito porque no quiero que quede tan abajo el corazón. Entonces voy a aprovechar para rellenar estas dos piezas. El sábado. Bueno, entonces rellenamos.
Vuelta número 5, hacemos un punto bajo y una disminución. Bueno, lo que les decía, vamos a hacer el nudito. De una vez voy a formar el nudo. Ya sabemos entonces, simplemente damos una vuelta al cordón y llevamos este nudo lo más pegado posible a la parte de arriba. Ahí. Ahí, ¿cierto? Entonces bajo. ¿Sí ven? Entonces ahí ya queda el nudito, asegurándome el cordón y evitando que se caiga. ¿Sí? Entonces ahí está, mira. Ahí queda el corazoncito. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a hacer la vuelta número 5. Un punto bajo y una disminución. Vuelta número 5. Iniciamos. Ya nos falta poco para terminar. Entonces, vuelta número 5. Un punto bajo y una disminución. Ahí está el primer punto, lo marcamos. Y seguido de la disminución. Entonces, un punto bajo, una disminución. Punto bajo. Y recuerden la disminución sobre 2 puntos. Disminuimos, ahí está. Esto lo vamos a repetir alrededor. Y nos deben quedar un total de 12 puntos bajos. Bien, hemos llegado entonces al final de la ronda número 5. Vamos a pasar a la fila número 6, donde vamos a tejer un total de 12 puntos bajos. Fila número 6, tejemos 12 puntos bajos. Aquí no hay disminución, simplemente teje 12 puntos bajos. Punto sobre punto. ¿Sí? Tejemos 12 puntos bajos. Este es el primero, se marca. Y así vamos a seguir. Entonces, vuelta número 6, 12 puntos bajos. Entonces, vuelta número 7, vamos a hacer 6 disminuciones. Entonces, en la fila 6 vamos a tejer 6 disminuciones seguidas. Aquí voy a rellenar, aprovechar para rellenar un poco. Aplicar relleno. Sí, porque todavía falta, mira, aquí todavía está un poquito débil, se podría decir. O falta de relleno. Por eso es muy importante tener los materiales adecuados para poder trabajar con mayor facilidad. Por ejemplo, este relleno es muy práctico porque la figura queda mejor, ¿sí? No es igual como con sobrantes, porque con el sobrante queda más pesado el corazón o la figura. Entonces yo les recomiendo que sea fibra sintética, ya que se distribuye mejor en la pieza. Listo, entonces hacemos las 6 disminuciones, vuelta número 7 y vuelta final. Tejemos 6 disminuciones. ¿Sí? 6 disminuciones. 1, 2 disminuciones. 3 disminuciones. 4 disminuciones. 5 disminuciones. Y la última disminución, 6. La sexta disminución. Ahí está. Dejamos una hebra no muy larga. No necesitan dejar una hebra no muy larga. Cortamos. Estiramos el hilo. Y procedemos entonces a rematar. Y vamos a ir rellenando, vamos a ir pasando por cada uno de los puntos para cerrar, para ajustar. Ya saben, pueden por favor compartirlo, regálame un like, suscríbete a mi canal si quieres aprender a hacer estos y más llaveros. Y por supuesto las mochilas. Entonces por favor compartan, suscríbete a mi canal, déjame una manito arriba. Vamos a ir pasando entonces por cada uno de los puntos. Miren, ya hemos terminado el último punto.
Es muy importante tener una agujita de estas, una aguja lanera. Una aguja lanera. Listo, ahí está. Pasamos entonces por la última hebra. Le damos una vuelta a la aguja. Eso es un remate. Y llevamos ese hilo a la parte interna. ¿Sí? Y lo perdemos justamente arriba, en la parte interna, pero en la parte de arriba. Llevamos ese hilo lo más lejos posible para evitar que se nos desarme el corazón. Pero bueno, igual con el remate que le hicimos en la parte, en la última vuelta queda. Mira qué lindo queda. Cortamos el excedente. Y hemos acabado este corazón número 2. Entonces para el tercer corazón es exactamente el mismo proceso, así como lo he hecho con los 2 corazones anteriores. Hacemos el tercero y si queremos podemos hacer un cuarto corazón. Bien, entonces aquí ya tengo el último corazón, estoy haciendo las últimas, vamos a hacer las disminuciones para cerrar el último corazón. Vamos a pasar un poquito de encendedor, vamos a pasar un encendedor, un poquito de candela por aquí por los corazones para eliminar pelusas. Bueno, vamos a hacer las disminuciones aquí, la última disminución, que son, recuerden que en la última vuelta del corazón son 6 disminuciones. Este último sí no lo expliqué completo porque bueno, es la misma secuencia que los 2 primeros corazones, entonces no tiene sentido explicarlo otra vez. Con los mismos pasos es suficiente. Aquí ya voy terminando la última vuelta de disminución, la séptima vuelta de disminución. Y me deben quedar un total de 6 puntos bajos. Aquí miren, aquí hacemos la última vuelta de disminución, la última disminución. ¿Sí? Me quedan 6 puntos, entonces yo corto. Yo corto esta hebra. Y voy a rematar con la aguja. Aquí está mi agujita. Voy a rematar esos 6 puntos simplemente pasando este mismo hilo por cada uno de los 6 puntitos, solamente tomando la hebra que está mirando hacia el frente. Sí, voy pasando por cada uno de los puntos. Y vamos ajustando, de tal forma que quede bien ajustadito el cordón. Hacemos entonces el remate, ¿sí? El nudito, y este hilo lo vamos a pasar a la parte interna del llaverito, a la parte interna del corazón. Pasamos a la parte interna del corazón. Voy, ¿sí? A la parte interna. Ya hicimos el remate, cortamos el excedente del hilo, este que quedó. Ese hilito que nos quedó lo pasamos, lo llevamos a la parte interna. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar un poquito acá, voy a soltar este nudo. ¿Sí? Porque ya el llavero entonces estaría, pero vamos a hacerle, dejarle una caída. Unos flequitos acá, un flequito. Entonces voy a desatar un poquito este hilo, este trenzado. Y vamos a dejar una distancia más o menos de 2 deditos, ¿sí? Que me quede igual acá y acá. Entonces aquí dejamos y anudamos. Dejamos una... Voy a cortar aquí. A ver, yo desato un poquito. ¿Sí?
Entonces ahí, justamente ahí voy a proceder a anudar con un hilo, con el mismo hilo gris. Hago lo siguiente, anudo. Hago un nudito sencillo doble. Ahí, más o menos ahí. ¿Sí? Anudo. Para evitar que el cordón se me suelte, se desarme. Apretadito. ¿Sí? Hago otro nudo doble. Listo, cortamos el excedente, dejamos un poquito de flecos, más o menos unos 5 centímetros. Cortamos. Y tenemos listo entonces nuestro llaverito. Miren qué hermoso quedó. Y el último paso para finalizar, un plus, es pasar un poquito de calor para eliminar pelusa. Rápidamente pasamos pelusa solamente al corazón. Esto es hilo acrílico. Solamente eso lo podemos hacer en el hilo acrílico. Rápidamente pasamos un poquito de calor por todo el corazón para eliminar pelusa. Eso hace que la pieza quede de mejor calidad. Con mucho cuidado pasamos encendedor, de no irnos a quemar, por supuesto. Eliminamos pelusa. Y tenemos listo nuestro llavero completamente terminado. Miren qué hermosura. Ya saben, entonces, los invito a que me sigan, a que se suscriban al canal, a que compartan, regálame una manito arriba, deja tu comentario en la cajita de descripción y nos vemos en un próximo tutorial. Feliz día para todos ustedes, muchas gracias, hasta la próxima.